Amén. Adelante quien nos quiera compartir. Amén, hermanos. Esta revelación que hace el hermano me parece bien, muy particular, porque en ningún momento pensé yo, digamos, siempre cuando uno lee esta parte de Génesis, que es muy, digamos, como que la tenemos siempre presente en Génesis, pero ahí siempre dice la separación de las aguas, de las aguas que están en la expansión, arriba y abajo. Pero uno lo lleva a la parte muy particular, pero él lo lleva a la parte singular para cada uno. Y tiene mucha razón, pues, porque él dice que en un momento dijo que le pareció bueno la separación las expansiones del cielo y la tierra, sino que porque, digamos, en el agua, la separación del agua, la tierra está llena de demonios. O sea que, y la tierra seca, pues representa a Cristo. Esa es la tierra de Canaán, la tierra que nos está dada. Esa es la tierra que nos da leche y miel, que da alimento. Eso es lo que él quiere nos da a entender, pues si nos instruye a que veamos esta parte del Génesis así. Y tiene mucha razón, porque esta expansión terrenal, esta expansión representa lo terrenal, mientras que las aguas que están sobre la expansión representan lo celestial. Entonces él hace una representación aquí en cuanto a la parte humana, de que todo lo que nosotros hagamos por buenas, comportamiento, que sean nuestras obras bien, digamos, con buenas intenciones, que no estemos haciendo lo malo, sino lo bueno, totalmente pertenece a la parte de las aguas, pues, de la parte humana, a la parte adámica, al árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero todo lo relacionado con lo celestial, eso es lo que nos debe de ocupar. Entonces debemos de tener bastante atención en esto. Y habla también nuevamente de la resurrección del Señor, que su resurrección representa la vida para nosotros. Él vino en esta posición de resurrección al vencer a la muerte y a la vez darnos a nosotros vida. O sea que es importante ver la interpretación de la Biblia como la obra separadora de la cruz. Esa es la obra separadora de la cruz que nos lleva a experimentar. Si experimentamos la cruz hace una separación. O sea que Cristo en nosotros hace una separación. Y eso es lo que nos abre los ojos espirituales, ese sentimiento espiritual que tenemos, que nos hace sensibles a que la palabra es espíritu y es vida. Y todas las cosas humanas, todo lo que yo haga, por bueno que sea, por muy bien intencionado, son de la muerte. Porque todas las cosas que no son de la palabra de Dios, de la que es la expansión, viene a nosotros representar muerte para Él y para la iglesia. Entonces nosotros debemos de únicamente compartir lo que es de la expansión celeste, del espíritu que nos llena estamos llenos del espíritu de Él. O sea que Él en Génesis, después de completar, dice, Él miró y lo oyó bueno. O sea que todas las cosas Él halló bueno, los alimentos, halló bueno que había hecho los seres vivos en toda la tierra. Pero en cuanto al aire, en cuanto a las aguas, ahí sí se detiene. O sea que esta separación entre la tierra y las aguas viene a representar a nosotros individualmente, está representado en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Es las expansiones celestes. ¿Qué debemos de estar cuidándonos? Es de las aguas que hay en nosotros, de la parte viviente, la parte humana, la cual
no lleva ninguna espiritualidad, sino que es parte humana. Por eso el Señor, cuando fue bautizado y bajó la voz que habló del Padre y el Espíritu que descendió, que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oído, nada más. O sea que no dijo el hombre que está ahí, Juan Bautista que está ahí, no, él es mi Hijo amado. Entonces, de esa manera, el Hijo amado es la resurrección que ha venido a nosotros. El Hijo amado es el Espíritu vivificante, es el Espíritu de vida que nos tiene que avivar. Y tenemos que estar muy atentos a ver esta luz separadora. Amén. Amén, hermanos. Pues en esta parte del estudio vida nos habla acerca de la quinta condición para la generación de la vida y la sexta condición. Y en el caso de la quinta condición nos habla sobre el día 2 y nos dice que esta condición tiene que ver con las expansiones, la separación que debe existir en estas expansiones. En el segundo día Dios hizo esta separación de expansiones, ¿verdad? Las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión, pero es bien maravilloso ver que realmente lo que, digamos, en la experiencia de la generación de vida, es necesario que nosotros podamos comprender qué es terrenal y qué es celestial. O sea, en nuestra experiencia debemos de comprender eso, qué es terrenal y qué es celestial, qué viene de la tierra y qué viene de los cielos. Y es de maravilloso ver que en el segundo día, cuando vemos el segundo día, Dios no dijo ese día que había algo bueno, porque estaba hablando digamos, de los mares y del aire. Y en esto, pues en el mar habitan los demonios, ¿verdad? Y en el caso del aire están los ángeles caídos. Entonces no había algo bueno en el segundo día porque era un asunto de corrupción, un asunto de la rebelión de Satanás y también un asunto donde Dios había emitido un juicio. Pero esta separación de la expansión en nuestra experiencia es que el Señor nos va llevando gradualmente a conocer si estamos actuando dentro de lo terrenal o si estamos hablando desde lo celestial, ¿verdad? O si estamos caminando en lo celestial o en lo terrenal. Y me recuerdo el versículo que dice que si hemos resultado con Cristo, debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, ¿verdad? No debemos de morder el polvo de Satanás. Entonces, en nuestra experiencia, muchas veces nosotros vivimos mordiendo el polvo y comiendo el polvo de Satanás en nuestra experiencia terrenal. Pero el Señor anhela que abandonemos esta práctica de comer polvo, ¿verdad? Como la serpiente, y que realmente vivamos en lugares celestiales en nuestra experiencia. Por supuesto que este es un hecho divino. El Señor ya nos sentó en los lugares celestiales. Sin embargo, nuestra experiencia debe llegar a ser esto debe llegar a ser una realidad en cuanto a la vida. La experiencia de la separación entre lo terrenal y lo celestial. Entonces es maravilloso, hermanos. Cada día debemos de caminar, debemos de vivir en lo celestial. Nuestro lugar, nuestra postura, nuestra condición debe de ser celestial y no terrenal. O sea, no debemos de vivir como la gente que vive según la tierra o según lo terrenal, sino que debemos de conducirnos de acuerdo a lo celestial, que es prácticamente el lugar donde el Señor vive y mora. Entonces, esa es la experiencia que debemos llegar a tener. Luego, en el siguiente paso de la generación de la vida, que es el paso 6, nos habla acerca de cómo la tierra surgió al tercer día y, digamos, surgió y esto se convirtió en algo seco y hubo una separación entre las aguas y la tierra, ¿verdad? En esta generación de la vida. Pero en este tercer día está simbolizando la resurrección de Cristo como aquel que emerge de la muerte, como aquel que pudo derrotar la muerte y que vive de una manera ascendida. Entonces, en este tercer día, pues es algo maravilloso observar que en esta separación y en nuestra experiencia nos lleva a una condición más alta todavía. Por ejemplo, el hermano decía, usted puede venir y pues
tal vez con gente mala, o tal vez ya no podríamos decir, ya no chismoseamos tanto, o simplemente pues somos como tipo de personas mejores, ¿verdad? Pero podemos estar sin vida, ¿verdad? Y es que la condición de esta, digamos, de esta tierra seca, que es prácticamente la resurrección, es la vida como su base vital. Entonces, ¿cuántos de nosotros no pasamos un día creyendo que tal vez hemos tocado al Señor y realmente no hemos obtenido la vida del Señor? Entonces, obtener la vida del Señor es crucial para la meta y el propósito de Dios. Y debe ser una lección muy importante para nosotros en nuestra experiencia, porque definitivamente nosotros nos levantamos, podemos tener nuestro avivamiento matutino, de ahí pues prácticamente no meternos con nadie, no hacer daño a nadie, visitar hospitales, atender a los enfermos, ver a las viudas, pero condición de vida. Entonces el Señor hoy anhela que nosotros disfrutemos la vida, pero que vivamos por esta vida que todo lo trasciende, esta vida que es una vida en resurrección. Y me recordaba de esta parte y la relacionaba con la idea de que realmente el Señor anhela que nosotros tengamos su presencia, ¿verdad? Porque pueden venir muchas bendiciones a nuestra vida, pero el Señor no está ahí. Entonces debemos de anhelar vivir en su presencia, andar en esta presencia y que Él mismo esté con nosotros. Pero es de vital importancia ver lo que es la vida, lo que genera la vida. Hermanos, la muerte es algo que se puede tocar muy fácilmente, ¿verdad? Nosotros en un momento podemos estar tal vez profetizando y de repente nos enojamos o vimos algo equivocado o simplemente cometimos un pecado por muy inofensivo que sea o no sé, o tuvimos un pensamiento en contra de un hermano e instantáneamente estamos en muerte. La muerte es algo que entra muy rápido a la iglesia, pero hay algo que es maravilloso y esto es la vida. En esa semana, en el avivamiento de esta semana, hablaba acerca, digamos, de la condición de Dios como aquel que da vida, y hacía la comparación de que Pablo, pues, hablaba acerca de esta vida, cómo era esta vida, y hacía la comparación de que esta vida pudo resucitar a Jesús de entre los muertos. Entonces, esta vida nos puede resucitar a nosotros de nuestra condición de muerte. ¿Qué es lo único que puede sacarnos totalmente de la mortandad que hay en el mundo? Es la vida de este Cristo resucitado. Entonces, hermanos, esta lección es maravillosa, ¿verdad? Cada uno de los aspectos de este estudio de vida de Génesis, no es simplemente para que nosotros lo sepamos y lo repitamos, sino que, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Tal vez yo estoy dando alguna clase y de repente puedo recordar, Señor, yo no soy terrenal, yo soy celestial. Señor, yo estoy en lo alto. De repente quizá yo esté pues refaccionando y de repente llega alguien conmigo y me llega a hacer algún chiste o qué sé yo, ¿verdad? Y yo puedo recordar, Señor, yo estoy en los lugares celestiales contigo, ¿verdad? O de repente en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Estamos en alguna situación difícil, ¿verdad? Y podemos llegar a la experiencia de recordar que realmente el Señor es vida en nosotros y que nos alejamos de la muerte, ¿verdad? La experiencia de todos es que en el trabajo nuestros compañeros nos llevan muerte, ¿verdad? Es difícil que haya un compañero que diga cuando lo miramos, ¡ay, lleva vida!, ¿verdad? Porque realmente solo muerte y muerte y muerte, ¿verdad? Pero podemos nosotros estar en medio de toda esa muerte en resurrección. Esto es maravilloso, ¿verdad? Podemos disfrutar del poder de la resurrección, ¿verdad? Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros y nosotros podemos vivir en medio de toda esa muerte en completa resurrección. Y esto no es un asunto ni tan sencillo, pero tampoco es complicado. O sea, me refiero a de que necesitamos verlo, necesitamos apreciarlo, pero necesitamos vivirlo, porque a nosotros se nos olvida o simplemente no tenemos la experiencia de que realmente nosotros no debemos de participar de la muerte en el lugar donde estemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, alabado sea el Señor, porque esto es algo tan progresivo. Digamos, cuando vemos los elementos de la vida, vamos progresando y realmente el Señor anhela que nosotros progresemos, que no nos quedemos en la estatura de hace 10, 15 años, sino que realmente vamos en la experiencia, recobrando la experiencia de cómo nosotros avanzamos en la vida. Entonces, alabado sea el Señor por este estudio de vida de Génesis, que realmente cada aspecto venga a ser parte de nosotros y que no nos equivoquemos al pensar que esto es una teoría,
Este es el Cristo en resurrección, aquel que mora en nosotros, que vive en nosotros y por el cual podemos vivir. Amén. Me llamó mucho la atención lo que el hermano explicaba aquí, que en este día donde el Señor hace la separación entre las aguas que están bajo la expansión y las que están sobre la expansión, el Señor no dice que era bueno. Y es que, bueno, por todo lo que menciona el hermano aquí, ¿verdad? De que hay cosas que las aguas que están arriba pues representan lo celestial y las que están abajo representan lo terrenal. Y también habla aquí el hermano de que Dios ya hizo una separación en nosotros por medio de la cruz al momento de que nosotros fuimos salvos, ¿verdad? Y también habla de que debemos hacer, bueno, el Señor de hecho, pues en el momento de ser salvos, hizo la separación de lo natural y de lo espiritual también. Y que también la palabra, como dice Hebreos 4:12, también puede separarnos hasta partir nuestra alma de nuestro espíritu. Algo que dice aquí y me llamó mucho la atención y es que del hecho de que el Señor haya separado en nosotros en el momento de nuestra salvación, haya hecho esta separación entre lo celestial, lo terrenal, lo espiritual y lo carnal. Hay todavía en nosotros algo de eso, ¿verdad? Todavía en nuestra alma, en nuestra mente, todavía no hay una separación. Y habla el hermano aquí y es bastante interesante que nada de lo que procede de nosotros es bueno. Por eso es que Dios no pudo decir en este día que eso, lo que había visto era bueno, al contrario de los demás días de la creación. Así que necesitamos constantemente, yo necesito constantemente esta separación de la cruz. Y también cuando habla de la separación entre la tierra y las aguas, me gusta mucho que el Señor Jesús, Él representa la tierra seca. En el día de su resurrección, Él salió de la muerte en resurrección. ¿Y para qué lo hizo? Para poder generar vida. Así que el Cristo en resurrección es el Cristo que produce vida y el Cristo por el cual nosotros hemos sido regenerados. Así que necesitamos esta separación en nosotros por medio de la vida de resurrección. Todavía quedan unos minutos. Si alguien más quisiera compartir o hacer una pregunta. Muy buenas tardes a todos. Está hermano Jorge, hermano Marvin, hermano Mario, tal vez hermana Paula, Isaí, Dorita. También está Carolina, hermana Paula, aquí está abajo, y Linda también nos acompaña. Pues estamos en la parte final del mensaje 3, que habla, son 2 puntos. Uno, la separación entre las aguas que están bajo la expansión y las aguas que están sobre ella, que sería el punto número 5. Y el punto número 6 habla acerca de la separación entre la tierra y las aguas. Entonces, es bastante profundo, bastante, pues, interesante también. Entonces, ¿cómo se llama? Sí vale la pena que lo consideremos, ¿verdad? Entonces, no hay que pasar, pues, nada de esto por alto. Quisiera nada más comentar algunas cosas, ¿verdad? De esta lectura. Primero, la importancia que hay
en este elemento o en esta área que existe que se llama expansión. La expansión es que exista esa expansión es el quinto requisito para que la vida se desarrolle, y esto lo repite mucho, ¿verdad? Porque el objetivo entonces, este asunto de la expansión es algo que llega a suceder, y esta expansión básicamente es la atmósfera, el aire que envuelve la Tierra. El hermano aquí pone un ejemplo y dice, por ejemplo, en la Luna no hay vida porque no hay una capa de aire o una expansión que rodee la Luna, pero sí la hay sobre la Tierra, o la hubo en ese momento que él separó esas aguas. Entonces, ese espacio que hay entre un grupo de aguas que están abajo y otro, e hizo pues este asunto, ¿verdad? Que agarró un poco de agua, digamos, de la que había sobre la tierra y la elevó, digámoslo así, y otro poco de agua quedó abajo. Entonces, lejos de que esto sea algo, ¿cómo se llama? Lejos de que esto sea algo, pues, bastante interesante, bastante peculiar, si lo quieren, o extraño, ¿verdad? Porque pues simplemente imaginar esto es bastante complejo, pero este asunto tiene un significado espiritual muy fuerte, ¿verdad? Pero pues sí debemos estar un poco claros, o debemos estar lo más claros que podamos en cuanto a lo que está explicando aquí el hermano. En nuestra experiencia, nosotros recibimos de Dios su espíritu, pero también recibimos algo que nos ayuda mientras crecemos a poder tener esa expansión, esa separación. La expansión es la separación entre las aguas de arriba y las aguas que están abajo. En este momento cubriendo la tierra. Ese es el segundo día. Entonces, lo que el hermano dice es que el día anterior hubo una separación. ¿Cuál fue esa separación? Entre el día y la noche. Las cosas que son de las tinieblas, que obedecen o se refieren a las cosas negativas de Satanás, de la carne, etcétera, con lo que corresponde, lo que tiene que ver con el día, que tiene que ver con Dios, con la vida, etcétera. Esa separación es una separación que es bastante objetiva, que es bastante sencilla de entender y de recibir. Y en la práctica, por ejemplo, ¿cómo se llama? Eh, pues es fácil distinguirlas, ¿verdad? Cosas que son pecaminosas y son terribles de las cosas que son santas y puras del Señor. Sin embargo, cuando habla de esta segunda separación, que también la necesitamos nosotros, en esta separación, ¿qué cosas son las que deben separarse? Las cosas terrenales de las cosas celestiales. Las cosas terrenales no necesariamente son cosas oscuras, son cosas que se originan en la tierra, son cosas que se originan en nosotros mismos. El ejemplo que pone el hermano acá es, me imagínese que yo esté hablando y me pongo un sombrero vaquero y una corbata ancha, ya se puede imaginar usted al hermano dando un mensaje, y eso no es necesariamente algo malo, pero es algo que es totalmente terrenal. Y dice el hermano al final de ese párrafo, si yo lo hiciera, significa que en mí no está esa expansión, que en mí no está esa separación. Todavía hay cosas que hacemos, como bien decía Marvin ahí hace un momento, pues a veces las bromas que escuchamos, que recibimos, que nosotros mismos hacemos, denotan que nos falta esa expansión, esa quinta condición para que la vida llegue a desarrollarse. La vida se refiere a Cristo, para que Cristo llegue a desarrollarse. Entonces, es bien interesante que podamos nosotros entender y percibir este asunto. Entonces, la primera separación que estamos viendo, o más bien la segunda separación, porque la primera es entre el día y la noche, la segunda es que exista esa expansión. Esa expansión separa aguas arriba y aguas abajo. La expansión se refiere a la atmósfera.
esa capa o bolsa de aire que envuelve a la tierra, y pues arriba pues hay agua. Entonces, esas aguas que están arriba representan las cosas celestiales, todo lo que corresponde a esto. El agua que está abajo representa las cosas terrenales. ¿Cuáles son las cosas terrenales? Pues nosotros somos terrenales, nuestras ideas son terrenales, sean buenas o malas, pero en este caso, pues pueda que se refiera mucho a las cosas buenas, pero son cosas que no proceden de Dios. Entonces, en el crecimiento espiritual, lo mencionaba el hermano Marvin, esto es un aliento a trascender un poco más. Ya hemos pasado muchos años en la iglesia y ¿cómo se llama? Y es necesario que el discernimiento se amplíe, ¿verdad? Que empezamos nosotros a tener ese discernimiento de las cosas que son carnales o que se originan en nosotros mismos a las cosas que se originan en Dios. Y hace alusión a Hebreos 4:12, donde la palabra es tan viva y eficaz que alcanza a producir tal separación, tal discernimiento. Discernimiento quiere decir ese entendimiento donde podemos nosotros identificar. A veces nos cuesta identificar, ¿verdad? Nos cuesta identificar si esto que estamos recibiendo si es del Señor lo que sentimos o es nuestra emoción nada más, o es solo nuestra mente. A veces los hermanos han dicho que nosotros somos pues tenemos esta capacidad tan desarrollada que llegamos a fabricarnos nuestra propia luz y creemos que es la luz del Señor y demás cosas, pero es nuestra propia luz. Todo eso necesita ser separado. Debemos llegar a distinguir, esto viene de mi espíritu, esto viene de mi mente, ¿verdad? Esto no lo voy a seguir atesorando, ¿verdad? Entonces, en nuestra experiencia, ¿qué cosa nos ayuda a nosotros a poder desarrollar tal separación? La separación, poder distinguir las cosas de arriba, que son las cosas que Dios aprueba, de las cosas de abajo, que son las cosas terrenales que Dios reprueba, es a través de la obra separadora de la cruz, ¿verdad? Entonces, después de ser salvos, nuestra experiencia siguiente debe ser la obra separadora de la cruz, ¿verdad? La cruz causa esa separación, que nosotros experimentemos la cruz causa esto, porque la cruz nos ayuda a separar lo natural de lo espiritual, lo santo de lo vil y lo celestial de lo terrenal, ¿verdad? ¿Cómo es esto de la cruz? Es pues realmente tener una percepción apropiada de nosotros, ¿verdad? Que ya estamos acabados por este sacrificio de la cruz del Señor, donde todos estamos incluidos, ¿verdad? Porque realmente nosotros, después de ser salvos, a veces vivimos por nuestra mente nada más. Pueda que nosotros digamos algo bueno, pero este asunto de dónde se origina es el dilema o es la situación. Puede ser de nuestro espíritu o bien puede ser en el alma. Si procede de nuestra alma, por lo tanto no procede de Dios, no procede de los cielos, de esas aguas que están arriba, sino procede del alma, de la tierra. Entonces necesitamos esta separación, no solo la separación entre la luz y las tinieblas, el día y la noche, sino también un discernimiento, un entendimiento donde separemos las cosas del espíritu que están representadas por las cosas de arriba, las aguas de arriba, y lo del alma que está representada por las cosas de abajo, las aguas que están abajo. Luego, de veras llamó la atención lo que mencionaba Linda hace un ratito acerca de por qué en el segundo día, también Marvin lo mencionó, en el segundo día Dios no dijo que era bueno, ¿verdad? Porque habló de las cosas que están en el aire está lleno de los ángeles caídos y las aguas están plagadas de demonios, ¿verdad? Lo que sucedió en el segundo día pues no era pues tan bueno, ¿verdad? Entonces, hay un punto donde nosotros debemos llegar a aceptar, ¿verdad? Para permitirle al Señor que Él actúe, ¿verdad? Rendirnos completamente y dejar de ser los que llevemos la delantera de nuestra propia existencia,
porque no hay nada bueno en nosotros. Nada de lo que procede de nosotros es bueno, porque es terrenal. Y digamos, puede que sean buenas ideas, buenos pensamientos, pero de todas maneras sigue siendo terrenal. La siguiente separación, y ya por causa del tiempo me voy a ir deteniendo, es la separación, ya está la expansión, ¿verdad? Arriba hay aguas, abajo hay aguas. Ahora la siguiente separación es que estas aguas que están abajo, lo terrenal, debe retroceder y dejar que la tierra seca surja. En la Biblia, el mar siempre va a representar a la muerte, al pecado, y la tierra siempre va a representar a Cristo. Entonces, y al final en Apocalipsis vemos que el mar va a ser eliminado, ¿verdad? Va a haber solo tierra, solamente tierra, la buena tierra. Pero esta es la siguiente separación o la siguiente separación que debe darse para que la vida surja. Todo lo que estamos viendo acá en este estudio vida que tiene que ver con la tierra nos representa a nosotros. Tiene una aplicación muy práctica para nuestra existencia y para nuestra vida misma, ¿verdad? Porque de lo que se trata es de que seamos nosotros aquella tierra donde Cristo surge, donde Cristo florece. Entonces, para que Cristo florezca y se desarrolle, deben darse ciertas condiciones. Y estamos viendo ahorita aquí 3 separaciones, el día y la noche, la expansión que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, y luego esta tercera, que es la separación entre la tierra y las aguas que están abajo. Amén. ¿Algo más que quisieran añadir? Amén. Qué interesante toda esta lectura, realmente pues es hermoso, ¿verdad? Y me gusta algo, como usted acaba de recalcar, algo que yo quiero recalcar nuevamente, ¿verdad? El ejemplo que están poniendo aquí, ¿verdad? Donde dice, supongamos que mientras hablo llevo un sombrero vaquero y estoy vestido como vaquero, con botas y todo. Dice, esto no es algo de las tinieblas, sino que es terrenal. Y eso es cierto, ¿verdad? Porque eso es terrenal, pues porque es algo que uno, pienso yo, pues que está poniéndose y haciendo en ese momento, tal vez un capricho de uno, ¿verdad? Y luego lo que me gusta también y lo que dice después de esto, dice, supongamos que yo uso una corbata ancha de 20 centímetros de ancho, de color verde, rojo, azul, violeta, amarillo, vivos. Si usara eso, demostraría que lo que le falta a uno es la expansión para lucir. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la expansión es simplemente la atmósfera, es el aire que envuelve la tierra. Qué maravilloso, qué lindo va. Entonces, que si nos, bueno, que nosotros, pues, le pido a Dios que para que nosotros, ¿cómo se llama? Seamos, pues, la atmósfera va para que Cristo, pues, crezca en nosotros. Amén. 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 Muy bien. Pues ya estamos sobre el tiempo. Gracias al Señor por esta lectura. Terminamos el mensaje 3 de este estudio de vida de Génesis. Pueden consultarlo ahí en la página del LSM. Si quieren que se los haga llegar, pues escríbanme también. Y pues gracias al Señor por esta palabra. Como decía el hermano Marvin, no es solamente para que se nos quede o lo sepamos, pero que veamos lo que podemos experimentar en la tierra. De la creación original, lo único que quedó al final de cuentas era nada más este grupo de agua y fue reducido, fue empujado hacia otro lugar, pero necesitamos toda la experiencia de la obra de restauradora de la creación, que es que la palabra venga, que la luz venga, que sería la primera separación. Luego que haya esa expansión, como dice el hermano Mario hace ratito, y luego que de las aguas de abajo surja la tierra seca. Muy buenas noches, queridos hermanos, hermano Jorge, hermano Marvin, hermano Mario, dice ahí, hermano Buenas noches, hermano. Dorita, qué bueno que estás mejor, Carolina, hermana Paula. Buenas noches a todos. Feliz noche. Y Feliz gracias. noche. Adiós. Que Dios les bendiga. Adiós. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Bendiciones a cada uno. Igualmente, hermano. Buenas noches. Adiós. Adiós, Elizabeth.
Para papá.